Mañana 26 minutos con la de anoche, Felipe, no sé si usted la vio, ya van 10 alocuciones del presidente Petro en los últimos meses. La de anoche fue la retransmisión del discurso de antenoche, el famoso contra Argos, que usted pudo escuchar en su totalidad. Pues la palabra alocución no es propiamente apropiada, es un refrito, no es una alocución presidencial. Es que mire, estas alocuciones presidenciales tienen origen recientemente, antes tenían otro, en la ley 142 del 85, que fue una ley que se expidió ya en las postremerías del gobierno de Belisario Betancur. Y obviamente lo que la ley establece es que el presidente puede hacer alocuciones en cualquier momento y sin ninguna limitación dentro del concepto de que debe informarle a la nación X o Y situación. Entonces aquí lo que está haciendo el presidente es un abuso del derecho. No sé, Felipe. Y es retransmitiendo no hay, unos refritos que además, Néstor... A ver, Felipe, tengo algunos comentarios de personas que me han dicho, es la primera vez, creo que sí, que un presidente habla no a las 7 de la noche, que es como solía hablar al comienzo de los noticieros, sino a las 8. Fue a las 8 de la noche. Correcto. En horario del entretenimiento, la verdad. Correcto. Eso es un poquito raro. También es un poquito raro que el presidente, una locución básicamente, Felipe, es un discurso, ¿no? Que no hace una locución para televisión, sino que le dice a su gente, retransmitamos por televisión el discurso que me eché anoche en los Montes de María. Y eso es lo que viene sucediendo, y a eso es a lo que me refiero, con que ya van 0 y van 10. Es que él tiene el concepto de que como los medios de comunicación son sus enemigos, entonces dice, como no me van a publicar, pues háganme el favor y me interrumpen toda la programación y me meten el discurso de ayer. Ese es el concepto que manejan en presidencia, que a mí, en mi criterio, es arbitrario. Felipe, usted fue director. Esa no era la finalidad de las alocuciones presidenciales, Felipe, o no por lo menos dentro del marco de la ley 142 del 85. A ver, Felipe, usted fue director de Inravisión. Sí, por eso le digo. Inravisión hace 30 y pico de años, es decir... No, pues en el 86... Hace muchos años. Yo fui el primer director de Inravisión bajo el imperio de la ley 142 de la que le estoy hablando. ¿Algún presidente había hecho alocuciones de este tipo para ser retransmitidas en televisión? No, en la historia de Colombia no. Ok. No. Por eso, señor, por eso le digo que lo que llamamos alocución, que era un poquito más solemne, un set del presidente hablándole a los colombianos, no retransmitiendo un discurso para un grupo de personas, eso no lo habíamos visto, eso es un poquito... Por ejemplo, mire, alocución, por ejemplo, fue la que hizo en junio... Era un tema de suma importancia para la nación, no era porque fuera por molestar al presidente interviniendo, eran temas que realmente le competían a toda la nación y de último momento. No era para hacer proselitismo, no era para hacer proselitismo. Néstor, mire, como dice Felipe... Perdón, Héctor, Petro hizo una locución, el presidente Petro hizo una locución a mediados, casi a finales de junio, muy corta, pero sí alocución, cuando anunció los cambios en los ministerios, así es. Una cosa de 4 o 5 minutos, solemne, desde la Casa de Nariño, a las 7 de la noche. Esa es una locución presidencial. Lo de anoche... que están jugando un poquito con fuego, con candela. Eso, lo de anoche es un abuso, del derecho. Felipe, la gente comienza a inquietarse o a molestarse. ¿Por qué el presidente utiliza los espacios de televisión? El de anoche fue de media hora, ¿usted lo vio? Más largo, Néstor. Bueno, el de anoche fue de 44 minutos. 30 y pico. Yo tengo el recuento de 30 y pico de minutos. Señor, la facultad presidencial de usar estos espacios está, como lo dice Felipe, en la ley. Felipe ha dicho 142, en realidad es la 182 de 1995. Y está en el artículo 32 de esa ley, que autorizaba al presidente a utilizar los canales de televisión en cualquier momento y además agregaba y sin ninguna limitación. Resulta que la Corte Constitucional de Colombia declaró inconstitucional la expresión y sin ninguna limitación porque dijo que por supuesto el presidente no podía abusar de ese derecho y es más, leo entre comillas y dice, si el presidente incurre en abusos en la utilización de los canales de televisión de propiedad del Estado, su conducta oficial al respecto y las responsabilidades de ella derivadas se encuentra
sometida a los controles previstos en la Constitución y la ley. ¿Y cuáles son esos controles? En una democracia no existe. Ahí es donde hay un problema. Pero déjeme, antes de pasar a eso, los controles, déjeme leer este parrafito, que además tiene una curiosidad. Lo escribió como magistrado ponente un magistrado que es muy petrista, aquí incluso lo hemos comentado porque es muy activo en sus redes, pero además es embajador del gobierno del presidente Petro ante la Organización de Estados Americanos, que es el doctor Alfredo Beltrán. El doctor Alfredo Beltrán escribió este parrafito en esa sentencia 1172 del 2001. Esa facultad para utilizar en cualquier momento los servicios de televisión no es absoluta, pues debe estar en función de las circunstancias del caso, entre las cuales se pueden destacar la existencia de un interés público por una parte y por la otra si la información que se está comunicando contribuye o no a la formación de la opinión sobre los sucesos o hechos que los afectan. Evidentemente los referitos no cumplen este requisito porque ya se han difundido, ya la ciudadanía tiene esa información y por lo tanto por eso le digo, Héctor, utilizar los canales de esa manera es una es un abuso y basta con que llamen al doctor Alfredo Beltrán, embajador de Colombia en la Organización de Estados Americanos, y le pregunten por su sentencia, que repito el número, es la 1172 del 2001. Yo sospecho que el doctor Beltrán, ex magistrado tan petrista ahora, Héctor, lo que va a decir es que eso aplicaba para otros gobiernos, para otros presidentes. Claro, porque hacen sentencias y las sentencias rigen para todos. Y se les olvida que todo termina devolviéndose. Felipe, le leo comentarios de oyentes. Lo que pasa es que ayer la gente iba a comenzar a ver Yo Me Llamo, que es el programa más visto en la televisión colombiana, y el atraso en la programación y el cambio de rutina. Por eso digo, tienen que cuidarse, Felipe, en la Casa de Nariño, porque lo hacen como un acto de propaganda, ¿no? Usted vio al presidente echándose discurso. Un discurso político, como si estuviera en campaña. Sí, es discurso político. Respetable, por supuesto, todo lo que diga el presidente. Pero la gente quiere tampoco tanto. No, es perfectamente respetable, Felipe, difiero de usted. Bueno. La gente quiere, cuando llega y se sienta frente al televisor, quiere tener un ratico de entretenimiento, que no la sigan fastidiando más con estos temas políticos. Así es. Se le aparece, ¡pum!, la figura del presidente. Entonces termina esto, Felipe, siendo, se lo sugiero a la gente de la Casa de Nariño, pues termina siendo, ¿cómo se llama? Además, si usted ve la curva del rating, lanza, Felipe, lanza y se le devuelve. Un boomerang. Un boomerang. Pero además si usted mira la curva de audiencia, viene muy bien, viene el noticiero del Senado, sube en el noticiero Caracol, yo pues estoy mirando la de Caracol, y entra el presidente y la curva se cae. Y arranca Yo Me Llamo y la curva se sube. A mí me llama la atención, atención, Felipe. Eso tampoco le está funcionando desde el punto de vista de comunicaciones. Néstor, aquí no hay una discusión legal sobre si el presidente puede utilizar la figura de la locución de esta manera. Claro que puede hacerlo. Claro que puede hacerlo. Y lo que yo estoy viendo ahí, Felipe, lo que yo estoy viendo ahí es que, claro, lo que yo estoy viendo ahí simplemente es que como él, y lo sabemos porque lo dicen sus trinos, no confía en los medios del establecimiento. Eso sí, ya lo sabemos. Y cree que, digamos, que el mensaje está llegando tergiversado, filtrado, pues esto es para él una oportunidad de llegar de manera directa a sectores populares. Y es cierto que a sectores populares donde solo llega, digamos, la señal abierta, pues es una oportunidad enorme en prime time, cuando todos los hogares se congregan a ver televisión, pues transmitir un mensaje. Pero como lo decía usted ahora, es un boomerang. ¿Por qué? Porque seguramente la primera vez es novedoso. Entonces, pues personas que estaban pensando, voy a llegar a la casa a ver el noticiero y después me veo Yo Me Llamo o lo que sea, están conectados, y un poco el castigo de la locución presidencial es que no pueden cambiar canal, porque cambian canal y se encuentran lo mismo. Entonces pues estamos condenados a escuchar al presidente. Lo escuchan, la primera vez dicen, oiga, este mensaje me parece que el presidente puede tener razón en esto o en otro, y vea lo que... Pero después de 3, 4 veces, 5 veces, pues ya le cogen fastidio. Si usted quiere llegar a ver Yo Me Llamo, Néstor, y le meten un discurso ladrilludo, pues le da pereza y le coge fastidio. Entonces yo sí creo que ahí tienen que manejar eso con mucho cuidado. Para su información 10 veces, ya les voy a contar. Le voy a preguntar, Felipe, Néstor, a los televidentes. Una corrección de un error que cometí. Le voy a preguntar a los televidentes, Felipe, la pregunta es muy fácil. ¿Les gusta ver al presidente Petro en estas alocuciones cada vez más frecuentes, o discursos o refritos? No sé cuál sea el calificativo. Esto que estamos, Felipe, estas imágenes para la gente que está conectada al canal de YouTube, es el presidente Petro hablando en el discurso de anoche, que en realidad
fue antenoche, ¿cierto? Es que exacto. Sí, fue el de ¿Cómo Montes se de define María. locución cuando es una retransmisión de un discurso? No es una locución. Entonces, participan en la encuesta, ¿les gusta o no les gusta? Me marcan ahí y me hacen un comentario de qué sensación tienen al ver anoche al presidente Petro en el discurso. Pero además, Néstor, déjeme hacer una no es precisión. solamente un ¿Pero qué refrito. corrección iba a hacer Héctor? Corrección política. Refrito. para consultar, y perdón. Iba a corregir que dije que el doctor Alfredo Beltrán, que es el doctor Luis Ernesto Vargas, que es el embajador de Colombia en la OEA, era el ponente de esta sentencia es que Beltrán. yo mencioné. Realmente me equivoqué, es Alfredo Beltrán, que no es embajador. Alfredo Beltrán es el ponente, pero no es embajador, el embajador es Luis Ernesto Vargas. Exactamente, es cierto, 8 de la mañana, No, 36 es que a mí me minutos. llamó la atención una cosa de técnica, y es que supuestamente este refrito se retransmite porque el presidente considera que deben recibir las audiencias el discurso puro, pero el discurso no está puro porque está editado, entonces había cortes, ¿Qué cambia eso, María metían Consuelo? aplausos, que me parece que el ánimo de la audiencia cambia y la sensación además del discurso, cuando hay unas interrupciones cortadas para meter aplausos, pues se parece más a un programa editado que a una alocución absolutamente espontánea, que es lo que él pretendía. Es que le quitan, Néstor, media hora a Claro. la intervención normal. O sea, la que hizo el presidente en la entrega de tierras del conflicto armado en El Salado, le Sí. quitan media hora. Intervenciones de líderes, aplausos, saludos y demás. Aplausos. Y la dejan neta pero y editada. Yo no había caído en cuenta, Felipe tiene razón, María Consuelo, porque terminan metiéndole, cuando dices editado, entonces terminan metiéndole los aplausos y usted no sabe si efectivamente lo estaban aplaudiendo o si el aplauso fue por lo que dijo el presidente Petro. Así que termina siendo una pieza de televisión con Maquillada. todo lo No, que esto, Claro. Néstor, esto es propaganda política. Sí, seguramente. Y ese Felipe. no es el fin de la ley, o la ley no se estableció con fines de propaganda política. Y menos de incitación al odio. Menos. Oiga, a mí me Porque el gusta el discurso de oratorio. anoche, A mire, yo le voy a hacer una confesión. Yo anoche estaba con un amigo mío español que vino a Colombia, y yo le dije, pues pase por la casa y tal, y entonces como pues habían anunciado o habíamos hablado en Voz Populi de una locución presidencial, yo a las 8 le dije, perdón, deme un segundo, es mi trabajo. A los 5 minutos el español me dijo, oye, pero este señor es el presidente de la República. Le dije, sí, me dijo, joder, pero qué cantidad de veneno. Felipe, En 5 minutos. Felipe, Néstor. hay, a diferencia de su época cuando usted era director de Unravisión, hay ahora un estatuto de la oposición. ¿Sabe? Ya se gastaron las 3 intervenciones este año, ¿no? Felipe, y es un presidente, y es el No, mismo por presidente, eso, sí, de Felipe, Colombia, que está entonces- llamando a un acuerdo nacional, ¿no? Entonces fíjese que... Lleno de odio. Fíjese que el estatuto de la oposición también tiene una limitación. Usted dice el presidente puede retransmitir discursos 100, si el presidente quisiera, todos los días podrían meternos un discurso de esta Una cadena. naturaleza. Claro, el presidente encadena tipo alocución que no lo es. Oiga, Néstor, de todas maneras a mí me gusta Néstor, el oratorio. Salvo que lo que Y a mí pretenda este sea tipo de apagar los discursos- canales de televisión, cosa que lograría eventualmente si siguen eso, ¿no? Sí. Este seguro. tipo de discursos tiene un género que había de alguna manera pasado en Colombia, ¿verdad? Que era el género de ese discurso político en la tribuna. Es decir, no sé si va a ocasionar eso un cambio en la manera como se comunican los políticos con Para el pueblo. quienes Néstor. están esperando un discurso de la oposición a modo de réplica, Felipe, el estatuto de la oposición dice máximo 3 al año. Y ya se las gastaron. Y ya se las gastaron. Entonces dice máximo 3 al año y el presidente por eso sigue echando discursos, sigue haciendo transmisiones de Y esta puede, naturaleza. Néstor. Resultado y puede, de la Néstor, votación de terminar. momento, Felipe. ¿A usted, A le ver, ¿cuál gusta, es, señor? ¿A usted le gustan los discursos Sí. del presidente Petro en televisión? ¿Usted dice sí? A mí me gustan, sí, a mí me gusta. A mí me gusta la oratoria, me gusta. ¿A usted le gustan los discursos del presidente Petro en televisión? ¿Víctor? A mí sí me gustan ver los discursos presidenciales, no solo del presidente Petro, sino de todos. Pero ¿qué diferencia? Pero pues no sé si en televisión nacional, yo busco mi espacio para verlos, me gusta mucho. Pero ¿qué diferencia tiene esto con lo que hacía el presidente Duque en su momento? Todos los días, todas las noches, de 6 a 7. Le voy a decir cuál era. Yo sabía que alguien de la mesa iba a decir grabado. eso. Pues no. La gran diferencia es que el presidente. Todas las Duque noches, no, 1 hora. No, déjeme hablar.
El presidente Duque no exigió, los canales voluntariamente, y repito, voluntariamente, para ayudar en el tema de la crisis de la pandemia, ofrecieron sus espacios. Y eso hace las cosas nunca muy se los diferentes, exigió. Felipe. Esta es una buena diferencia. Como yo sabía que alguno de la mesa lo iba a decir, entonces yo ya tenía mi investigación. No conocía hecha. Es una diferencia importante. Néstor. Y Claro, fíjese. entonces, Felipe, esto yo creo que le va a terminar haciendo, entre otras cosas, un daño no solo a los televidentes, a los canales. Pero, porque el presidente... ¿y no dijo, será la que novedad detrás de eso es de lo que está el presidente Petro, de apagar los canales públicos de televisión? No creo, Felipe, no creo. Yo como mire, creo que todo es posible. El presidente Petro, como dijo la palabra que tanto repitió anoche, expropiación y usurpación, el presidente utilizando el espacio usualmente dedicado a un segmento de entretenimiento en los canales privados. Néstor, Daniel, y está haciendo uso de un espacio de televisión. Néstor. Exacto, está haciendo uso de un espacio de televisión que era para una locución presidencial, llamémosla si quieren original, con un mensaje original, para retransmitir unos discursos que están hechos para una población, para un auditorio. Yo no creo que esté violando la ley, pero sí le está haciendo una trampa a la ley, está encontrándole un hueco a la ley para retransmitir unos discursos que quizás él perciba no tienen mucho eco en los medios de comunicación privados e incluso el medio de comunicación público. Eso es una trampa. Y el cambio también en la hora, yo creo que le va a salir mal la jugada porque la gente no quiere prender el televisor para ver su programa favorito y encontrarse con un refrito de un discurso. Además, estoy con Felipe, lleno de odio, lleno de división del mismo presidente de Colombia, como le preguntaba el amigo español a Felipe, que él es el mismo presidente que está llamando a un acuerdo nacional, a supuestamente unir a los colombianos, cuando el 80-90% del discurso se dedicó a acusaciones, a amenazas con expropiaciones, a dividir al país. Yo creo que esto le va a salir mal al presidente. Bueno, pero ese es el discurso del presidente. Yo creo, Felipe, que todo esto va a terminar en lo siguiente. A ver, señor. En que como hay ahí un tema legal, y Héctor mencionaba un fallo de la Corte Constitucional, esto va a terminar en que los discursos y las alocuciones del presidente Petro van a terminar solamente transmitidas o retransmitidas por los canales públicos. Porque en algún momento, Felipe, los canales privados... Pero claro que es una obligación legal de los canales privados atender el llamado. Pero claro, tiene que encontrarse un mecanismo legal de protección, como en todo en el Estado de Derecho, porque usted hace un rato me preguntó, ¿y cuáles controles? La Corte Constitucional invoca unos controles, pero para decir la verdad, no hay unos controles efectivos. Y entonces, pues ese es un problema. Pero yo creo que esto va a llegar por algún mecanismo, como siempre, por fortuna, a la rama judicial, y va a haber unos jueces que van a decir que el presidente está abusando, porque en eso yo difiero radicalmente de los comentarios aquí de Daniel y de Luis Ernesto de que el presidente no está violando la ley. El presidente está abusando de la autorización que le da la ley 182. 8 de la mañana, 44 minutos, sobre las alocuciones del presidente, informa en la Casa de Nariño, Santiago Rincón. Hola Néstor, muy buenos días. Ayer nuevamente el presidente Gustavo Petro usó esa figura de la que ustedes hablan, de la alocución presidencial, esta vez cambiando el horario, pasándolo de las 7, ayer fue a las 8 de la noche para retransmitir el discurso muy polémico que dio el pasado miércoles desde el Carmen de Bolívar. La retransmisión de esa intervención duró exactamente 30 minutos 45 segundos. Eso tiene regulación, pues efectivamente lo que mencionaba Héctor es que la ley 182 de 1995 le daba carta blanca al presidente Gustavo Petro y a cualquier presidente en realidad, porque dice que el presidente de la República podrá utilizar para dirigirse al país los servicios de televisión en cualquier momento y sin ninguna limitación, el artículo 32, el cual fue matizado y aclarado por la Corte Constitucional, como ya lo advertían. Mire, sobre la cantidad de los discursos, sí, en total ya son más de 10. El presidente Petro hasta ahora ha hecho 4 alocuciones, digámoslo de alguna forma, Néstor, con mensajes nuevos, es decir, para comunicar algo diferente a retransmitir discursos. Le recuerdo esos 4. Mire, el 12 de mayo de este año, defendiendo las reformas, la famosa locución de la salida de los 3 primeros ministros, el 27 de febrero, un mensaje de Navidad y Año Nuevo que envió en diciembre del año pasado, y el primero, que fue en septiembre de 2022, haciendo ese llamado a los diálogos regionales para construir el Plan Nacional de Desarrollo. Pero no es la primera vez, por supuesto,
la de anoche, en la que usa la figura de la locución para repetir intervenciones. Aparte de la de ayer, del discurso en los Montes de María, también retransmitió el discurso de su año de gobierno el pasado 7 de agosto, también retransmitió un discurso, un diálogo que tuvo con ciudadanos colombianos en París el pasado 25 de junio, también se retransmitió el cierre del tercer ciclo con el ELN también en junio, el 2 de junio en la ceremonia de ascensos, en la que además también anunciaba la salida de Laura Sarabia, y una retransmisión de su intervención en la OEA en Washington. Son algunas de las ocasiones en las que el presidente Gustavo Petro entonces ha usado esa figura de la locución para retransmitir